Trump enfrenta un camino difícil para lograr que intervenga la Corte Suprema. El presidente Donald Trump ha dicho repetidamente que hay un lugar en el que quiere determinar el resultado de las elecciones presidenciales, la Corte Suprema de Estados Unidos, pero puede que tenga dificultades para llegar allí. The Associated Press convocó la carrera presidencial de Joe Biden el sábado por la mañana. Trump, sin embargo, se ha inclinado en los últimos días a la idea de que el Tribunal Superior debería involucrarse en las elecciones como lo hizo en el 2000, y no hubo señales el sábado de que estuviera listo para ceder. A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a proceder nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente y que el ganador legítimo esté sentado, dijo Trump en un comunicado. En el 2000, la Corte Suprema resolvió efectivamente la impugna elección del presidente George Bush en una decisión de 5-4 que dividió a los liberales y conservadores de la Corte. Hoy, 6 ministros de la Corte son conservadores, incluidos 3 nominados por Trump, pero las elecciones de este año parecen tener una forma muy diferente a las del 2000, cuando los votos electorales de Florida entregaron la presidencia a Bush. Luego, Bush lideró en Florida y acudió a los tribunales para detener un recuento. Trump ha sugerido una estrategia que se centraría en varios estados donde los márgenes de ganancia parecen ser escasos. Pero para anular el resultado de las elecciones, Trump parecería tener que persuadir a los tribunales, incluido quizás a la Corte Suprema, para que dejen de lado los votos en 2 o más estados. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, por su parte, no querrá que la elección se reduzca a él y a sus colegas. Roberts, que no estuvo en la corte de Bush contra Gore en el 2000, pero fue abogado de Bush, a menudo ha tratado de distanciar a la corte de las ramas políticas del gobierno y de la política que cree que podría dañar la reputación de la corte. Tampoco está claro qué problemas legales podría hacer que los jueces intervengan. Trump ha hecho repetidas afirmaciones sin fundamento de fraude electoral. El sábado, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, presionó las afirmaciones de que los llamados observadores electorales, que observan cómo se cuentan las boletas, no podían acercarse lo suficiente para el conteo de testigos. Aún así, Trump se está centrando en el Tribunal Superior. En las primeras horas de la mañana siguiente al día de las elecciones, dijo: "Iremos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Queremos que se detenga la votación". Y el jueves, cuando Biden se acercó a los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca, Trump volvió a decir a los estadounidenses: "Va a terminar, tal vez, en el tribunal más alto del país. Ya veremos". En Twitter también instó: "La Corte Suprema de Estados Unidos debería decidir". Actualmente hay un caso electoral en la Corte Suprema y se trata de una apelación republicana para excluir las papeletas que llegaron después del día de las elecciones en Pensilvania, pero parece irrelevante si esas papeletas finalmente se cuentan o no. Las boletas recibidas después de las 8 p.m. el día de las elecciones fueron un pequeño fragmento del recuento total de votos. En todo Pensilvania, los condados informaron haber recibido menos de 8,000 boletas de votación tardías por correo. Aunque algunos aún estaban evaluando cuántas tenían, la ventaja de Biden sobre Trump el sábado por la tarde era de más de 30,000 votos. Aún así, la campaña de Trump está tratando de intervenir en el caso, una apelación de una decisión del Tribunal más alto de Pensilvania para permitir 3 días adicionales para la recepción y recuento de las boletas enviadas por correo. Debido a que el caso está en curso, esas papeletas se están separando pero contando. Más allá del caso de Pensilvania, si Trump quisiera recurrir a una demanda para impugnar el resultado de las elecciones en un estado, tendría que comenzar por presentar un caso en un tribunal inferior. Hasta ahora, la campaña de Trump y los republicanos han planeado desafíos legales en varios estados, pero la mayoría son demandas a pequeña escala que no parecen afectar muchos votos. El jueves, la campaña de Trump ganó un fallo de apelación para acercar a los observadores del partido y de la campaña a los trabajadores electorales que procesan las boletas por correo en Filadelfia. Pero los jueces de Georgia y Michigan rápidamente desestimaron otras 2 demandas de campaña el jueves.
La campaña de Biden, mientras tanto, ha calificado las demandas existentes sin mérito, más estrategia política que legal. El abogado de Biden, Bob Bauer, calificó el jueves las demandas como una oportunidad para que envíen mensajes falsos sobre lo que está sucediendo en el proceso electoral. En otras noticias, los partidarios de Trump se niegan a aceptar la derrota y protestan en las capitales estatales de Estados Unidos, gritando «Esto no ha terminado» y «Detengan el robo». Los partidarios del presidente Donald Trump protestaron el sábado en las capitales estatales de todo el país, negándose a aceptar la derrota y haciéndose eco de las acusaciones infundadas de Trump de que los demócratas ganaron mediante fraude. Desde Atlanta y Tallahassee hasta Austin, Bismarck, Boise y Phoenix, multitudes que varían en tamaño, desde unas pocas docenas hasta unos pocos miles, algunos de ellos portando armas abiertamente, condenaron la noticia de la victoria de Joe Biden después de más de 3 días de votación llenos de suspenso. En Atlanta, en las afueras del Capitolio del estado, en el antiguo bastión republicano de Georgia, los cánticos de «Enciérrenlo» sonó entre unos 1000 partidarios de Trump. Otros corearon «Esto no ha terminado, esto no ha terminado» y «Noticias falsas». Las calles estaban inundadas de banderas estadounidenses y de Trump. No se informó de violencia inmediata, aunque en un momento la policía se movió para separar a los opositores de Trump de los partidarios. Biden tenía una pequeña ventaja en Georgia, que no ha optado por un demócrata desde 1992, subrayando los resentimientos en ambos lados de la profunda división política de la nación. Los manifestantes anti-Trump en Washington abuchearon, gritaron obscenidades y gritaron «perdedor, perdedor», y señaló la caravana de Trump cuando el presidente regresaba a la Casa Blanca de una salida de golf el sábado. 2 carteles colocados frente al hotel de Trump en Washington decían «No seas un perdedor dolorido» y «Enfrenta la realidad». Por su parte, Biden abogó por la unidad y la reconciliación en un discurso televisado el sábado por la noche, diciendo que es hora de que los estadounidenses dejen de lado la retórica dura, bajen la temperatura y dejen de tratar a nuestros oponentes como enemigos. Dejemos que esta sombría era de demonización en Estados Unidos comience a terminar aquí y ahora, dijo Biden. Contrariamente a las afirmaciones de los partidarios de Trump, no ha habido evidencia de ningún fraude electoral grave, y algunos funcionarios electos republicanos de todo el país comenzaron a distanciarse de Trump y lo instaron a aceptar el resultado con gracia. El total rechazo de Biden como presidente legítimo por parte de Trump y sus partidarios parece representar algo nuevo en la historia política estadounidense, dijo Barbara Perry, directora de estudios presidenciales de Miller Center de la Universidad de Virginia. Por lo general, no hemos tenido un líder que pierda la presidencia y luego les diga a sus seguidores «esto es falso, esto nos lo han robado», dijo Perry. Los presidentes en ejercicio han estado enojados, tan enojados que no fueron a la inauguración, pero no así, donde está llevando a esa gente a decir que esto es fraudulento. Un par de miles de partidarios de Trump se reunieron en el Capitolio de Pensilvania en Harrisburg. Pensilvania jugó un papel crucial en la victoria de Biden. «Si no detenemos esto hoy, todo habrá terminado», dijo Bruce Fields, de 66 años, sobre las organizaciones de noticias que declararon a Biden como el ganador. «De lo contrario, podemos despedirnos de la libertad». Aproximadamente 2 docenas de hombres fuertemente armados, algunos con camuflaje, se unieron a la manifestación. En el Capitolio de Arizona, en Phoenix, una multitud aumentó a más de 1000 en cuestión de horas. Biden ganó Arizona en su camino hacia la victoria en el colegio electoral. Es muy sospechoso que el presidente Trump, con la ola roja que hemos estado viendo en Arizona, esté luchando, dijo Kaylee Ward, ex senadora estatal y presidenta del Partido Republicano de Arizona, a manifestantes bulliciosos a favor de Trump. «Quiero saber si hay alguna discrepancia con los números que salen en las máquinas». Más de 1000 personas se reunieron en el Capitolio de Texas en Austin y la policía mantuvo a los partidarios de Trump y Biden en lados opuestos de la calle.
Incluso en un lugar que no estaba cerca, los partidarios de Trump se reunieron en masa para expresar su apoyo y expresar su frustración por el resultado de las elecciones. En las afueras del Capitolio de Dakota del Norte, en Bismarck, la delegación del Congreso totalmente republicana se unió a los manifestantes que cantaban y portaban carteles.